Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Pues hoy vamos a estar reflexionando en su programa Catequesis, Apologética y Predicación. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de San Atanasio, padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Y voy a estar leyendo y proclamando para ustedes, mis queridos hermanos, y reflexionando con ustedes de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y sin más ni menos, vamos entonces a comenzar con esta proclamación de esta carta católica de la primera carta de San Pedro. El autor sagrado nos dice de la siguiente forma: a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a descubrirse, les exhorto: sean pastores del rebaño de Dios a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por su sórdida ganancia, sino con generosidad, no como dominadores sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndolos en modo de rebaño. En cuanto aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de la gloria que no se marchita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, primero, varios detalles. Este texto de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hay muchos incluyendo muchos católicos, que se confunden, ¿verdad? Porque como el autor sagrado dice que es presbítero y no episcopo y no diácono, ¿verdad? Pues piensan que no es que el autor sagrado de este texto, no, de esta carta, de esta primera carta, no fue San Pedro, sino que fue otro autor, otro presbítero. Allí hay que tener en cuenta que para poder entender esto hay que conocer cómo se formó la Biblia. Primero, se dieron 5 pasos fundamentales y yo los tengo escritos y ya lo he hablado en otros videos sobre explicando estos 5 pasos. Primero, que se dieron los eventos, ¿verdad? Y los eventos en el Nuevo Testamento se dieron en un espacio de 100 años. Luego se dio la tradición oral y la tradición escrita. Eso fueron el segundo y el tercero. En esa tradición oral se comenzó a escribir no para las comunidades del futuro, sino para el beneficio de esas comunidades en ese momento, ¿verdad? Entonces, luego esas dos tradiciones, la oral y la escrita, se fue editando y se comenzaron a editar. Toda esa tradición, tanto oral como escrita, se fueron editando. Y lo que tenemos hoy en día de las cartas, de los evangelios, incluyendo del Antiguo Testamento, de los libros de los profetas, del Pentateuco, ¿verdad? Todo eso es producto de la edición, incluyendo, mis queridos hermanos, el orden en que tenemos los libros de las Sagradas Escrituras. Es producto de la edición. El quinto paso, porque se formó la palabra de Dios, la Biblia, es la canonicidad. ¿Qué significa eso? Canon significa regla o norma. Que las comunidades, respectivas comunidades del pueblo judío
y las primeras comunidades cristianas se reunieron para determinar qué libros estuvieron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí yo explico también qué es la inspiración, qué es la tradición y todo eso. Pues voy a poner, estoy arreglando porque los enlaces por alguna razón se dañaron los enlaces, pero voy a tratar de ponerlos ahí a la parte de abajo. Si no los puedo poner ahora cuando baje este video, pues lo pondré en varios días, en 2 días, 3 días. Primero Dios, claro. Ok, entonces, mis queridos hermanos, siguiendo, a los presbíteros de esa comunidad. Recordemos que la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, junto con la carta de Santiago, la primera carta de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan y la carta de Judas, no Judas Iscariotes, por favor, ¿ok? Estas son las cartas que la iglesia le llama las cartas católicas o epístolas católicas, ¿verdad? Porque fueron dirigidas a las comunidades que estaban en ese entonces, a todas las comunidades de ese entonces, ¿verdad? Y claro, pues como era universal, católicas, fueron cartas que se dirigió a todo el universo católico, a toda la iglesia católica, pues también se aplican para nosotros. Este texto en particular tiene una peculiaridad y yo reflexionando, pues de alguna forma creo que se podría aplicar, ¿verdad? Que rompe con la barrera del tiempo, ¿verdad? Es el time travel, los viajeros del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que todavía esa palabra es actual y se nos puede aplicar a nuestra comunidades actuales católicas, cristianas, ¿verdad? A los presbíteros, o sea, a todos aquellos que en la iglesia les solemos llamar sacerdotes. Pero, como estaba diciendo el primero, recordemos, ¿verdad? Y no se nos puede olvidar que los obispos son también presbíteros. Son presbíteros, los obispos también son presbíteros. Y ellos dirigen la liturgia de la iglesia, ¿verdad? Conjunto con los presbíteros y los diáconos que no son presbíteros todavía, los que son transitorios, están aspirando a ser presbíteros, y los permanentes que una vez que enviudan pueden recibir la ordenación presbiterial, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no se pueden volver a casar, porque ya está el sacramento del orden en ese primer grado del diaconado de por medio y no se pueden volver a casar. Bien, entonces nos sigue diciendo esta lectura que el autor conoce los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a descubrirse. O sea, conocedor de la gloria que nos espera a los cristianos si trabajamos y luchamos por nuestra salvación y nos adherimos a la redención. Sí, porque a la redención tenemos que insertarnos y claro, el Espíritu Santo nos va ayudando como en medio de la gracia, por medio de la vida sacramental, ¿verdad? Y por medio de la oración. El Espíritu Santo va trabajando trabaja con nosotros y por nosotros, ¿verdad? Eso no lo podemos olvidar, ¿verdad? Entonces, sean pastores del rebaño de Dios. Sean pastores del rebaño de Dios, que está a su cargo, gobernándolo. Miren, los primeros siglos de la iglesia, a los obispos, un común denominador, como una característica o un título que se le solía dar, era el de jefe de pueblo, el jefe del pueblo.
Los padres de la iglesia, los obispos, eran esos jefes del pueblo. ¿Por qué? Porque a diferencia de ahora, usualmente toda la comunidad era católica, era cristiana. Entonces, pues, eran el jefe. Y el obispo servía, por así decirlo, como una especie de juez para los asuntos humanos también, ¿verdad? Entonces, gobernándolo no a la fuerza. Miren, en estos días, ayer estaba buscando las palabras que se traducen al griego como Señor. Y una de ellas es déspotes. Y de ahí viene la palabra déspota. Por si usted no sabía, el significado de esa palabra déspotes es el que es abusador, el que gobierna a la fuerza. Y como diríamos allá en mi barrio, a la cañona. ¿Ok? El déspotas, ¿verdad? Cuando un padre quiere manejar y gobernar y regir a sus hijos, a su familia a la fuerza, es un déspota, lamentablemente, ¿verdad? Por eso el sacerdote que quiere llevarla a la parroquia así a la fuerza, llegar como un dictador, casi como un dictador, uy, peligro. ¿Ok? Hay que orar por nuestros presbíteros, hay que orar por nuestros pastores, y eso es bien, bien importante. Entonces, gobernar no a la fuerza, sino con buena gana, como Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué gobernar así? Porque es la voluntad de Dios. Porque no podemos recibir el evangelio, la buena nueva de Jesucristo, si no la manifestamos con la dulzura, con amor, con la caridad fraterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia viene, por así decirlo, del amor, nace del amor del Padre del Hijo al Padre, y ese amor que se manifiesta entre ellos es el Espíritu Santo, y Él es el Espíritu Santo quien nos da la gracia santificante, nos da la gracia de los dones y las virtudes, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso que el autor bíblico aquí le está pidiendo también a los pastores, a los presbíteros, a los obispos, a los diáconos, a los líderes de grupos, también nos pide que tenemos que ser modelos del rebaño. Usted es líder dentro de los cursillistas, tenemos que ser modelo de rebaño. Usted es padre de familia, tiene que ser modelo de esa familia doméstica, esa iglesia doméstica que es la familia, modelo del rebaño, modelo del rebaño. Y cuando dice, y cuando aparezca el supremo pastor, cuando vuelva Cristo en su gloria y en su majestad, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Miren, una analogía que podemos hacer, la corona de Cristo de espina, ¿verdad? Como corona de espina, como vegetal, como parte de una planta, llega a su fin cuando se seca. Pero si, como dice la misma palabra de Dios, si no se seca, sino la semilla tiene que secarse, morir para dar frutos. Pues así es la corona también. Esa corona que ya en nuestra vida es corona de espina. Y haciendo esa analogía, esa comparación con nuestra corona de espina, es la vida cristiana de sacrificios, de entrega, de dedicación. Por eso, hermano, es como la semilla, esa corona tiene que morir para poder dar fruto, para convertirse en corona de laurel eterno que no se marchita. ¿Ok? Y
les doy las más expresivas gracias, mis queridos hermanos, y que compartan estos videos. Estoy renovando nuevamente mi estudio de grabación, por eso me ven grabando aquí en el auto. Pero nada, primero Dios, estamos aquí, primero Dios. ¿Ok? Así que mi gente, un saludo muy especial, compartan estos videos, suscríbanse a nuestras redes sociales, especial YouTube y Facebook. ¿Ok? Así que, y compartan estos videos. Y nos despedimos como siempre con la bendición. Esta vez vamos a hacer algo distinto. Terminar como termina la oración de las laudes o las vísperas, que siempre usualmente termina así. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1.000.000 de gracias, cuídense, Dios me los bendiga a todos.